Vamos a orar. Padre, te damos gracias en este día, Señor, pidiéndote, Señor, tu sabiduría, Señor. Señor, tu palabra, que en este día, Señor, podamos aprender, Señor, de tu palabra. Que tú derrames de lo alto, Señor, para que saldramos de aquí, Señor, llenos de ti, Señor. Que tú nos hables en este día, te lo pedimos en el precioso nombre de Jesús. Amén. Quiero saludar a todos los que están aquí, todos los que nos ven por Facebook, todos los santos de Segunda Siloé y amigos. Yo sé que nos ven hasta allá, lejos, en California y Virginia y Texas y todos esos lados. Gracias que estén con nosotros en esta noche. Vamos a abrir nuestras Biblias, así como están sentaditos, en Segunda de Corintios capítulo 9. Gloria a Dios, lo tienen. Y quería comentar en el capítulo 8 que nuestra hermana pastora Carolina estaba dando la semana pasada. Y es muy bueno no solamente comer la palabra de Dios, pero estudiarla, porque es bonito. Siempre lo bendiga, hermano David, no lo había visto. Me debe un abrazo antes que se me vaya, ¿ok? Y es bonito, como decía, comer la palabra de Dios y estudiarla a profundo, porque la Biblia dice que es allí donde encontramos la vida eterna. Y en esta noche vamos a leer la mitad de este capítulo 9. Voy a leer del 9:1 a 4 y después seguimos. Y dice así la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. No soy apóstol, no soy libre, no he visto a Jesús el Señor nuestro. ¿No sois vosotros mi obra en el Señor? Si para otros no soy apóstol, para vosotros ciertamente lo soy, porque el sello de mi apostolado sois vosotros en el Señor. Contra los que me acusan, esta es mi defensa. ¿Acaso no tenemos derecho de comer y beber? Lo voy a dejar allí para seguir adelante. Pablo comienza esta vez y parece que se estaban motivando en el sentido, y voy a leer el último versículo del capítulo 8, que dice en el 8:3, y dice así: por lo cual, si la comida le es a mi hermano ocasión de caer, no comeré carne jamás para no poner tropiezo a mi hermano. Pablo estaba basándose un poco y comenzó con unas preguntas, y no solamente preguntas, sino que un acertamiento. Estaba preguntando, pero a la misma vez estaba diciendo: no soy apóstol, no soy libre, no he visto a Jesús el Señor. Pablo se cree que fue el último que vio a Jesús cuando se cayó del camello, del caballo, de donde estaba. Se cree que él vio a Jesús, por eso es que Dios lo botó de ese animal que estaba. Y como el último apóstol, y él se consideraba el último, y empieza con esta anotación, con estas preguntas, como queriendo decirle a los hermanos de Corinto: ¿no creen que yo soy normal como ustedes? No soy apóstol, no soy libre, no era esclavo, no soy libre, no he visto a Jesús. Él había predicado de que él había tenido un encontrazo con el Señor, se había encontrado tan bueno, y el Señor había hecho un impacto en su vida tanto. Y no solo eso, pero dice: ¿no sois vosotros? Hablándole a los corintios. Se cree que él fue el que fundó la iglesia de Corinto, y le dice: ¿no sois vosotros mi obra en el Señor? Pablo, es raro que él se diera en el pecho diciendo yo. Pero en esta vez él quería dejarle saber a los corintios de que algo estaba pasando.
Y por eso que empieza el capítulo, el versículo 2 así, de esta manera. Y dice, si para otros no soy apóstol. Y a veces mucha gente puede negar o puede decir, ese hermano no sé si eso, no es hermano, es primo. Pero verdaderamente Pablo en esta ocasión estaba, como les dije, estaba acertando, estaba poniendo algo, su pie adelante y diciendo, hermanos, estamos aquí para servir a Dios. Y me gusta cómo comienza en este sentido preguntándonos, y en esta noche, todos nosotros no somos salvos, no somos de Jesús, no somos de Él no nos ha creado a cada uno de nosotros individuales. ¿Somos libres? Claro que sí. Y más que todo, quizás, tal vez, somos fruto de quizás de Pablo, que predicó en ese tiempo y ha bajado de nación a nación. Y se cree que, bueno, Pablo le predicó más a los gentiles que a los judíos. Se cree que Pablo era llevado y Dios lo trajo para traerle la salvación a muchos gentiles. Y quizás por uno de ellos estamos aquí nosotros. Pero en este capítulo, uniéndolo al último, como yo decía, versículo del capítulo 8, Él quiere poner en cierto lo que es del Señor. Pablo contesta a los que querían poner en duda, y especialmente a los que abusaban de la madurez espiritual que aseguraban tener para perjudicar por falta de consideración y de amor a los débiles en la fe. Pablo a veces se ponía un poquito fuerte cuando hablaba con los corintios. Este capítulo 9 comienza de esa manera, como queriendo decirles, hey, despierten, ¿no saben que somos algo especial? Muchas veces nosotros tenemos que comprender que aún el apóstol Pablo era humano y tenía necesidades como humano, como hombre, y siervo también del Todopoderoso. Recordemos que aún Pablo tenía el derecho de ejercer la libertad con la cual Cristo nos hizo libres. Pablo quería recordarles a los corintios que, como cada cual de los otros apóstoles, y vamos a leer más adelante, en el 5, no tenemos derecho de traer con nosotros una hermana por mujer, como también los otros apóstoles. Y los hermanos del Señor y Cefas, el versículo 6, y solo yo y Bernabé no tenemos derecho de no trabajar. Pablo quería recordarles a los corintios que, como cada cual de los otros apóstoles que antes de él predicaron y bebían del soporte de las iglesias, y aún podían traer a sus esposas en los viajes misioneros, claro que el Espíritu Santo los mandaba. Él quería darles a entender que parece que en esta ocasión habían murmurado, quizás hablado de él y de Bernabé. En el versículo 6 se dice, y solo yo y Bernabé no tenemos derecho de no trabajar. Como ustedes saben, y ya vamos a leer, alguien me esté buscando Hechos 18 del 1 al 3, ya ahorita me lo leen, pero antes de leerlo, recordemos que Pablo especialmente tenía un trabajo. Él rara vez en la Biblia habla de esta manera, porque como nosotros sabemos, Pablo tenía un trabajo que él ejercía. A donde quiera que él iba, él podía hacer este trabajo. Pero en esta vez parece que quizás se había pasado mucho tiempo en Corinto él, o mandado la carta a Corinto, y quizás en ese tiempo no tenía trabajo, necesitaba ayudas. Como ustedes saben, Pablo duró mucho tiempo en la cárcel,
Y yo creo que en la cárcel no le daban trabajo. Necesitaba las ayudas de las iglesias o de los hermanos que podrían ayudarlo. Ah, recordemos, hermanos, que aunque sabemos muy bien que Pablo ejercía un trabajo secular. ¿Alguien me lea en Hechos 18, del 1 al 3, por favor? Hechos 18, del 1 al 3. Amén, gracias. Espérese un segundito, ya viene el micrófono. Después de estas cosas, Pablo salió de Atenas y fue a Corinto y halló a un judío llamado Aquila, natural del Ponto, recién venido de Italia, con Priscila, su mujer, por cuanto Claudio había mandado que todos los judíos saliesen de Roma, fue a ellos. Y lea el 3 también, por favor. Y como era del mismo oficio, se quedó con ellos y trabajaban juntos, pues el oficio de ellos era hacer tiendas. El oficio de Pablo era hacer tiendas. Pablo tenía un trabajo. Pablo nunca quería hacer peso a cualquier iglesia que él iba. Se cree que él mismo se financiaba muchos de los viajes misioneros, aunque era mandado por los apóstoles, de los otros apóstoles que lo mandaban aquí, lo mandaban allá. Y él tenía un jefe, pero muchas veces él iba a su propia cuenta. Y aquí vemos de que Pablo tenía un trabajo secular. Él hacía tiendas. Claro, en esta ocasión, en Hechos, cuando comenzó, y vemos ahí muy bien que él fue a Corinto. Se cree que esta vez fue cuando comenzó la iglesia de Corinto. Y allá se encontró a estos dos siervos de Dios, Aquila y Priscila, que él los llamó queridos, él los quería mucho. Parece que comenzaron esta misión, este evangelismo con él en Corinto. Si lo ve muy bien, en el capítulo 1 dice que Pablo salió de Atenas y fue a Corinto. En esta ocasión, Pablo tenía los recursos para financiarse él mismo. Y es bonito ver que a veces no, como a muchos evangelistas o pastores o misioneros, quizás no tienen eso financieramente de salir y trabajar así como Pablo los hacía. Por eso en estos días, cuando un misionero va a otros países, siempre es respaldado por la Asamblea de Dios, por una iglesia, por otra iglesia. Y eso es lo bueno de hoy en día, que necesitamos iglesias como nosotros para respaldar a misioneros y evangelistas que están allá, que nosotros le llamamos el Campo Blanco. Y quería enseñarles de que sí, Pablo tenía este oficio secularmente hablando. Pero no pasaría cuando estuvo preso o viajando. Quizás Pablo llegó otra vez, porque yo creo que uno de los viajes después últimos que Pablo hizo cuando llegó a Corinto, y parece que habían murmurado, como yo decía antes, de él y de Bernabé. Por eso que Pablo dice en esta vez, en el versículo 6, ¿y solo yo y Bernabé no tenemos derecho de no trabajar? Lo bonito del Señor es que cuando Dios manda, Él también provee a ese siervo o sierva de Dios cuando va. Me gustaba y me quedé impactado una vez de los testimonios cuando mi esposa fue a Argentina. Y como ustedes saben, una de las pastoras o de misioneras que están allá en Argentina vino a predicarnos aquí esa vez. Y oía
los testimonios de que cómo Dios proveía. Y esa hermanita, what's her name again? La hermanita, nuestra hermana Mónica de Argentina decía de que ella empezó una cocinita, un orfanatorio, right? Y cómo Dios proveía. Y allá en Argentina no es como aquí, sino que depende de las ofrendas y de todo lo que las otras iglesias le pueden mandar. Y qué bonito es cuando la iglesia, hoy en día, hermano, levántame la mano el que puede ahorita mismo ir a una misión allá en África. Casi nadie, ¿verdad? Pero sí podemos cooperar al Departamento de Misiones para que nosotros podamos mandar, proveer a esos misioneros, a esos evangelistas que están allá dando la palabra de Dios. Y eso es lo que quería decir Pablo en esta vez. Como dije, quizás estaban hablando y decir, Pablo, ese Pablo no trabaja. Pero por eso que él viene y dice, no tenemos derechos de aún atraer nuestra familia. Parece que quizás habían hablado de eso o murmurado de eso. Pablo da una buena explicación de un soldado. Miren el versículo, leemos el versículo 7. ¿Quién fue jamás soldado a sus propias expensas? ¿Quién planta viña y no come de su fruto? ¿O quién apacienta el rebaño y no toma de la leche del rebaño? Pablo da una buena explicación de un soldado que es financiado o alguien le da para que vaya a pelear. Nunca un soldado él mismo se va a pagar para ir a una guerra, ¿no? Si usted va a las fuerzas aéreas o el Army o la Navy de Estados Unidos, los Estados Unidos va a financiarle, a darle las armas y no solo las armas, sino que lo va a entrenar para ir a hacer lo que necesita hacer. En esta ocasión Pablo habla de un soldado, que el soldado, el gobierno, la nación provee todo para él, sino que el que lo envía proporciona lo que necesita. Pablo era un soldado de Jesucristo, un guerrero, pero estoy hablando de los guerreros. Aunque sabemos la historia de Pablo antes de ser Pablo, era Saulo de Tarsos. ¿Qué era? Él perseguía a los cristianos. Ahora no los perseguía, sino que era uno de ellos, de esos locos que él perseguía y mataba. Ahora él era un guerrero que estaba allá peleando y buscando las almas. Me gustó esta frase de un libro que estaba leyendo y dice así: el mensaje según San Pablo está dirigido para hacernos ver y comprender que no debemos creer que aquellos que trabajan en el Evangelio, que aquellos que indican tiempo y esfuerzo, no merecen obtener ningún fruto. San Pablo es claro cuando dice, así también ordenó el Señor a los que anuncian el Evangelio, que vivan del Evangelio. Eso lo dice más adelante en el versículo, ya se lo leo ahorita mismo. Vamos a leer del 8 en adelante. Digo esto solo como hombre, ¿no dice esto también la ley? Porque en la ley de Moisés, ¿cuál está escrito? No pondrás bozal al buey que trilla. Vamos a hablar de eso en un segundito. ¿Tiene Dios cuidado de los bueyes? Desde luego el Evangelio no se vende. No estamos hablando de que un Evangelio o las predicaciones se venden. Pero esto no significa que los pastores o evangelistas o todos los hijos de Dios
de Dios Todopoderoso no deben o debemos esperar nada a cambio. No como si fuese un sueldo o una recompensa por sus trabajos, por nuestros trabajos, sino más bien como una consecuencia, como un fruto que nace del trabajo del Señor. Trabajo que desde luego es antes todo el trabajo de Dios por medio de nosotros, por gracia, por su gracia. Cuando Pablo habla y dice, por eso dice, no hay que poner un bozal en el buey. Porque en la ley de Moisés está escrito, no pondrás bozal al buey que trilla. ¿Tiene Dios cuidado de los bueyes? Aún yo tuve que buscar eso, decía, ¿por qué usó esa frase que no se pone bozal a un buey que trilla? Y yo decía, yo no soy del campo, yo me crié aquí, yo tenía que ver o leer qué significa eso. A un buey que jala y que está en el campo no se le puede poner un bozal, porque del mismo campo que él está trabajando, él a veces tiene que bajar y comer. En otras palabras, ¿cómo podemos aguantar el trabajo de un buey si no se puede alimentar del mismo pasto que él está trabajando? Yo decía, wow, la manera que usaron esta frase tiene mucho sentido. A veces, muchos que trabajamos, muchos de nosotros trabajamos, ¿qué usted espera al fin de semana o a nosotros nos pagan cada 2 semanas? ¿Qué usted espera cada 2 semanas o cada que le van a pagar? ¿Qué usted espera? Su chequecito, ¿no? Usted espera que le paguen por sus esfuerzos. Y a veces nosotros tenemos rights, tenemos derechos de que si yo trabajo 40 horas, tienen que pagarme. Y los que tienen negocios propios, imagínense que usted le arreglara un carro a alguien y yo le dijera, hermano Murphy, hermano Murphy, gracias, nos vemos después. Wow. Yo te arreglé tu carro. Hay partes que compré. Mi trabajo lo puse yo me merezco mi trabajo, mi pago para lo que yo hice. Y en esta vez Pablo quería decirle lo mismo a los de Corintio. A veces nosotros creemos que juzgamos no mal, pero diferente a esos que sirven a Dios. Cuando viene un hermanito a predicar, cuando viene un misionero, hermanos, siéntase libre para darle una ofrenda, porque quizás él está aquí tratando de levantar fondos para ir a su campito allá donde estén, para darle a su congregación. Y en esta ocasión Pablo le dice, hey, yo creo que Bernabé y yo nos merecemos también que ustedes nos ayuden. Pero, ojo, no hay que confundir vivir del Evangelio con debéis pagarme tanto dinero, sino que os doy el Evangelio, o el Evangelio cuesta tanto. Porque eso no sería vivir del Evangelio, sino del pecado. Y ahí es donde voy a entrar un poquito ahora en esta tarde. Hermanos y hermanas, pueden haber predicadores que hablen unas lindas palabras, grandes predicadores de grande fama, o evangelistas. No me entendieron, ¿verdad? No evangelistas, evangelistas, que son listos para venir y decir, y entre más grita, más fuerte, la presencia de Dios se siente. No, hermanos, la palabra de Dios no se vende.
no se puede vender. Y muchos otros famosos allá afuera que motivan a las masas, a las gentes, pero a la esencia, ¿de qué hablan? De prosperidad, de motivación. Quizás por eso esos predicadores, pastores, tienen iglesias grandísimas, hermanos, grandes, estadios. Pero no estamos aquí, hermanos, con todo respeto, los amo mucho, no estamos para motivar y decir palabras bonitas. Dé al Señor, porque el Señor le va a dar 10 veces de lo que más que usted da. Hermanos, no estamos para hacer propaganda del Evangelio. Dé porque el Señor le va a dar más. Entre usted más da, más Dios le va a dar. Yo veía en el internet algunos predicadores que quizás ustedes saben, y no voy a decir nombres porque no es justo, no sería bueno, pero grandes predicadores de otros países que han cogido el Evangelio para ganar, no almas, sino que todo lo demás. Y eso no es lo que Dios, no es lo que Pablo está diciendo. Si un predicador, un evangelista no habla de Jesús, no habla del Evangelio, no habla de salvación, no habla del pecado, pues no, oigamos muy bien la palabra de Dios. Si no nos basamos, si un predicador no se basa de esto, solo son palabras. Esto nos hace libre, esto nos hace salvo, esto sana. No es lo que yo diga. No es como yo veía un video y yo me reía, yo decía, wow. Un predicador ya en África, o no me recuerdo dónde fue, estaba explicando su mensaje y that would be a good idea. De allá arriba bajó, suspendido en un cable hasta el altar. Y en el video dice el predicador volador. Y me imagino que fue como para un impacto, ¿no? Para hablar o predicar de una manera u otra. Pero estos son bonitos, esto es bonito. Pero no es esto lo que predicamos. Lo que predicamos es a Jesús y a Jesús resucitado y a ese que salva y que sana. A ese estamos predicando. Y a veces nosotros nos confundimos del impacto que vamos a hacer en vez de la palabra que va a dar. Y eso es lo que quería llegar Pablo. ¿Alguien me lee en 2 de Timoteo 3, del 1 al 5, por favor? También debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos, porque habrán hombres amadores de sí mismos, ávaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes, y a los padres ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, imperantes y crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuosos, amadores de deleites más que de lo de Dios, que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. A estos evita. La Biblia es bien clara cuando dice a estos evita. Y es bonito, cada uno, un predicador o otro, tenemos o tienen una manera de predicar, una manera de explicarse.
Pero a veces hemos adulterado el Evangelio, hemos cambiado la manera de que la Biblia nos dice que prediquemos. Y la hermana Carolina decía la otra vez, no hay otra revelación. Hermano, si alguien viene y le dice, yo tuve una revelación, yo tuve un sueño, hermano, ¿para qué? Toda la revelación, todo lo que Dios nos tiene que decir ya está revelado. Yo tuve un sueño, yo tuve una visión, yo creo que deberíamos de hacer así. Sí, Dios habla en diferentes maneras, pero la Biblia ya fue revelada. Ya no hay otra revelación. Si alguien viene y la Biblia dice, si otro ángel viene del cielo y te dice que hagas esto y que diga eso, no podemos, porque ya está todo escrito y dado a nosotros. El problema de nosotros, de muchos nosotros, o quizás no de ustedes, sino que de los que me están viendo quizás, ¿no? Como te puedo decir, de México para abajo, right? No leemos, no escudriñamos. ¿Qué dice la Biblia? ¿Qué dice la Biblia? ¿Qué dice la Biblia? Sí, pero ¿qué dice la Biblia? ¿Qué dice la Biblia de todo lo que estamos pasando? Eso es lo que nosotros debemos de enfocarnos. ¿Qué dice la Biblia? ¿Alguien me lee 2 de Pedro 2, 1 y 3? ¿No? Lo leo yo. 2 de Pedro 2, 1 al 3. Amén. Amén. Dice 2 Pedro 2, 3, 1. Pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, con que hablaban entre vosotros falsos maestros, que introducirían encubiertamente herejías destructoras y aún negaran al Señor que los rescató, atrayendo sobre sí mismos destrucción repentina. Y muchos seguirán sus disoluciones, por causa de los cuales el camino de la verdad será blasfemado, y por avaricia harán mercadería de vosotros con palabras fingidas. Sobre los tales, ya de largo tiempo, la condenación no se tarda y su perdición no se duerme. Yo he oído de muchas iglesias que venden la estaca de la cruz del Señor, agua o no sé qué bendita, las astillas, perdón, no estacas, astillas. Y yo decía, y la gente lo sigue, gente sigue esto. Yo decía, wow, debería ser una cruz inmensa, porque me imagino que mandaron, miles de personas se llevaron una astilla. Tiene que haber sido una cruz del gigante o de algo, porque es increíble. Muchos comercializan algo que no es necesario. Sí, nosotros creemos simbolismo, claro que sí lo creemos, pero yo no puedo decir que este es el aceite que Moisés tuvo allá y que fue. Vendrán falsos maestros, falsos profetas, que introducirán encubiertamente herejías y destructoras, y aún negarán al Señor que los rescató. Y hay muchas falsas denominaciones, creencias, tanto el G12 y para allá y para acá, y tienes que hacer esto y tienes que hacer aquello. Y nosotros, hermanos, ¿a dónde están los cristianos que leemos y que creemos la Biblia? ¿Qué dice la Biblia de todo eso? Por eso muchas veces no sé qué creer cuando muchos predicadores o cantantes especiales de conciertos piden tanto dinero.
Una vez yo escuché que un hermano que canta bien lindo quería un concierto y pidió X cantidad de dinero. Y yo lo entiendo. Le digo, ¿por qué? Porque aquí son bandas o son grupos grandes que traen sus músicos y traen sus... Entiendo todo eso. Pero si no le dan, si al hermano Sammy que va a predicar este domingo, no le dan $20,000, no puede venir a predicar. Come on. 20,000. No, bueno, y el tip, porque siempre se le da unos 5,000, 10,000 más para... No, hermanos, eso no... ¿A dónde estamos? Estamos comercializando todo. Y como digo, entendemos que cada trabajador se merece su pago. Pero ¿hasta dónde hemos llegado? Que si hermana o ese hermano viene a un concierto, se le paga. Leemos el 10 y el 11. O lo dice enteramente por nosotros, pues por nosotros se escribió, porque con esperanza debe arar el que ara, el que trilla con esperanza de recibir del fruto. Si nosotros sembramos entre vosotros lo espiritual, es gran cosa si segaremos de vosotros lo material. Pablo hablando. En el 12 dice, y si otros participan de este derecho sobre vosotros, ¿cuánto más nosotros? Hablando Pablo de él y Bernabé. Pero no hemos usado de este derecho, sino que lo soportamos todo por no poner ningún obstáculo en el evangelio de Cristo. Pablo hablándole y diciendo a los corintios, deberíamos de recibir, pero no lo hacemos, sino que nosotros mismos tratamos de hacer estos gastos para que no se haga muy fuerte para la iglesia, para en este tiempo, para los corintios. Pero todo en su debido orden, moderado, nada escandaloso. Creo que nada escandaloso. Creo que ya viene el Señor muy pronto. Recordemos que Él pone y quita. Siempre recordemos que toda la gloria, todo lo que Dios nos da es para Él. Y le voy a decir algo. Si alguna vez su jefe o su jefa o alguien que usted ha comprado le ha hecho un mal o le ha cobrado más de lo que debe de cobrar, Dios se va a encargar de eso. Si yo voy a la tienda y el que me está cobrando me cobra doble de lo que uno va a decir, no, yo quiero un café, sí, son $5. No, wow, espérate. Pero la tienda al lado me está cobrando $1. Sí, pero es que es un especial café. Usted sabe que a veces nosotros como cristianos quizás nos han hecho un truco, pero no nos preocupemos porque el Señor, el que paga bueno. Y siempre nuestro pastor decía, si me hacen mal a mí, no me están haciendo mal a mí, sino que están haciéndole mal a Dios también. Y Dios se va a encargar de esos que no deberían de hacer lo que deberían de hacer. Él se va a encargar. Pero le digo que a mí me molesta a veces, y voy a ser sincero. Pero Señor, ¿por qué ese o aquel se deja pasar y el mal siempre, el malo como si vive más? Y en mi mente me vino algo que dijo, déjalo, que su pago vendrá después. El nuestro está allá en el cielo. El de este mundo está en este mundo, pero este mundo terminará. A veces nosotros como cristianos, que estamos aquí en la tierra, que trabajamos y que tenemos, cosas que hacer y nosotros tenemos sueños de tener, y es bueno, pero todo a su debido tiempo, todo en orden. ¿Alguien me busca en Números 18?
9 al 11. ¿No? Ok, lo leo. Yo lo leo, aquí está. ¿Qué decía? Yo lo leo, aquí está. Oh, ¿tú lo tienes? Ok, perdón, sorry. Go ahead. I didn't know who had it. Números 18, de versículo 9 al 11. Esto será tuyo de la ofrenda de las cosas santas, reservadas del fuego, toda ofrenda de ellos, todo presente suyo y toda expiación por el pecado de ellos y toda expiación por la culpa de ellos, que me han de presentar, será cosa muy santa para ti y para tus hijos. En el santuario la comerás, todo varón comerá de ella, cosa santa será para ti. Del 9 al 10. Al 11. Esto también será tuyo, la ofrenda elevada de sus dones y todas las ofrendas mecidas de los hijos de Israel. Ha dado a ti, a tus hijos y a tus hijas contigo. Por estatuto perpetuo, todo limpio en tu casa comerá de ellas. Este versículo está hablando de los levitas. Los levitas, como ustedes saben, el trabajo de ellos era de estar en el templo, trabajando en el templo. Todo tenía que ver, todo trabajo en el templo. Y este es un mandato que Dios les mandó a los levitas, que no se preocuparan. Bueno, más adelante hablaremos de esto en otra ocasión, pero los levitas no podían ni tener propiedad, sino que Dios les proveía a ellos todo. No tenían que comer, claro que Dios les daba de comer. No tenían que, todo le daban a Dios. Y a nosotros, claro que no somos levitas, pero muchos de nosotros trabajamos y Dios nos provee. No hay nada aquí en este país que Dios no nos provee. Dígame, ¿cuál de nosotros a veces pasamos hambre que no hemos comido por una semana? Ninguno. Aquí hasta dan comida. En el tiempo de la pandemia, por la gracia de Dios, teníamos cajitas que nos daban y con todo gusto quería, hermano, usted necesita lechita, ¿qué nos daban en esa cajita? Dios es tan lindo. Así como Él proveía a los levitas, Él nos provee también a nosotros. Y en este tiempo, Pablo necesitaba quizás de que le proveyeran a él. Y alguien me lea Lucas 10:7, ya termino. 2 minutes. Lucas 10:7. Y posad en aquella misma casa, comiendo y bebiendo lo que os den, porque el obrero es digno de su salario. No os paséis de casa en casa. Esto era para los misioneros evangelistas que fueron mandados. Y como ven en Lucas, Dios nos mandó a evangelizar. Y nos decían, vayan a cada casa y cuando la casa los reciba, entren y coman. Pero si no los reciben, ¿qué decía la Biblia que hicieran? Que se sacudieran el polvo de sus pies. Hermanos, cada uno de nosotros, Dios nos ha dado un don. Dios nos ha dado algo para hacer. Y como decía nuestra hermana pastora, algo tenemos. Si usted no puede ir a África, pero sí podemos trabajar y dar una ofrendita para que alguien vaya a África, para alguien. Si usted no puede dar tratados, yo no sé por qué, pero todos deberíamos de hacerlo. Todos tenemos que evangelizar, todos tenemos que hablar de la palabra de Dios. Si su vecino al lado no conoce que usted es cristiano, hay un problema. Si no le hablamos a cualquier persona que nos cruce y le decimos un Jesus love you, por lo menos, hay que decirle, hay que hablarles. Dios te ama. Cuando estemos comprando y tenemos pagando y nos den el recibo después, gracias, Cristo te ama. God loves you. Dios te ama. Thank you. Jesus loves you. Algo tenemos que hacer. Cada uno de nosotros aquí estamos Dios nos ha dado más de un don a cada uno de nosotros. Tenemos la responsabilidad de hablar ese lindo, perfecto evangelio que Dios nos ha dado. Terminamos ahí, lo voy a dejar allí. Pablo quería darles a entender a la iglesia
que los que trabajan de la iglesia, por eso que Dios provee de la iglesia. Hermanos, sus diezmos, sus ofrendas es para el beneficio de la iglesia. No todo va para pagar salarios, va para otras cosas que Dios nos provee. Estamos aquí porque la gracia de Dios nos ha dado de estar aquí, pero cada propiedad, cada cosa tiene gastos. Y qué bueno que el Señor ha puesto hermanos como ustedes que podamos dar para la obra de Dios. Así como Pablo nos quería decir, y yo y Pablo no nos merecemos algo. Qué lindo cuando podemos dar sin pensar, ¿por qué le estoy dando? ¿Por qué estoy dando la ofrenda? ¿Por qué estoy dando el diezmo? ¿Qué harán con ella? Hermano, no se preocupe de eso. Delo, deje que Dios se encargue. Porque cuando Dios castiga, castiga. Y si están haciendo mal allá, Dios se va a encargar de eso. Pero Pablo en esta vez quería darles a entender de que sí, él merecía, los siervos de Dios se merecen que les ayuden. Que el Señor me los bendiga y me los guarde.